Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta emisión del programa conmemorativo a los 100 años de la radio en México. Una mesa de reflexión con 4 personajes que han sido pilares de la radio. Agradecemos mucho la invitación que nos hizo la Secretaría de Extensión y Cultura a través de su secretario, el doctor Celso José Garza Acuña, a invitarnos a participar en la Escuela de Verano, que está cumpliendo su 75 aniversario. Para nosotros es importante hacer una reflexión sobre todo eso, una reflexión de lo que estos 100 años de la radio ha sido para nuestra ciudad y para México completo. Queremos hacer una remembranza desde ese 9 de octubre de 1921, cuando Constantino de Tárnava hace esa primera emisión de radio, que queda ya grabada en la historia de nuestro país como la primera transmisión. A mí me quisiera nada más poderles compartir un poco de la figura de este gran y entrañable personaje que es Constantino de Tárnava. Constantino de Tárnava, hijo del tesorero Constantino de Tárnava, tesorero de la compañía fundidora, es estudiante de la carrera de ingeniería eléctrica y por ese motivo él va a emigrar a Estados Unidos a la Universidad de Notre Dame a estudiar ingeniería eléctrica. Es un destacado estudiante, tanto así que para recibirse él presenta un estudio sobre la revolución de un bulbo, una cuestión técnica de la radio que en ese momento, a partir de 1920, estaba con un boom tremendo en Estados Unidos, y le va a valer no solo un reconocimiento académico, sino que la RCA Victor de Estados Unidos lo contrate como un agente de investigación que desarrolla investigación sobre las innovaciones técnicas de la radio. Él decide regresar a la ciudad de Monterrey, donde él ya había estado como estudiante improvisando un poco desde 1919 con una estación que él había nombrado la TNT, Tárnava Notre Dame, para poder él hacer precisamente su laboratorio. Cuando él regresa aquí le dicen, ¿sabes qué? Te puedes ir, le dice la RCA Víctor, no solo con el empleo de desarrollo tecnológico que vas a tener para la radio, sino también y además como concesionario de la RCA Víctor. Y él dice, pero ¿cómo? Si no hay estaciones de radio en México, o sea, ¿cómo me voy a ir como vendedor de radios en algo? Dice, no, pues es que con lo que tú ya has hecho hasta ahorita puedes empezar a desarrollar de manera seria estas transmisiones. Y entonces él decide hacer eso, y el 9 de octubre, luego de una serie de adecuaciones que hace a la sala de su casa y apoyado por su hermano Luis, a quien lo pone al piano con una cuestión musical, hacer una primer transmisión a las 8 de la noche del 9 de octubre de 1921. Es todo un acontecimiento, pese a que el área que él alcanza a recibir esta señal va a ser solamente la manzana de su casa ubicada en el centro de Monterrey, sobre la calle Padre Mier. No obstante, esto va a causar un gran revuelo y podemos decir que en esta primera década de 1921 al 30, la radio se va a cimentar como un fenómeno de comunicación interesante para las grandes masas. Eso lo podemos ver en los repasos que nosotros hemos hecho en el periódico El Porvenir, en donde va a surgir una serie de notas donde empiezan a darle diciendo que la radio sirve igual para curar y que entonces había que poner transmisiones de radio en el hospital civil de aquel entonces, porque iba a curar a los enfermos. Se desarrollan páginas completas en prensa sobre cómo armar de manera casera un receptor de la radio. Todo esto va a traer como consecuencia que al no haber un orden para esto, ni una legislación propiamente, en 1926 va a surgir la primera ley de comunicaciones eléctricas con el presidente Calles, donde dice, ok, esto es un desorden, porque había personas incluso que la estaban usando para cuestiones políticas por una cuestión de que habían quedado molestos con los resultados de la Revolución Mexicana. Entonces trae esa primera
esa primera legislación y empieza a haber ya un cierto orden en la radio, y Tárnava en 1929 ya logra establecer, luego del Congreso que hay a manera internacional sobre la radio, donde le dicen que México va a utilizar las siglas XH y XF, él va a lograr fundar la XEH, que no es otra que la TND, la CIO, que fue con la que surge en el 21 a llegar a ser esta estación. Posteriormente a esto, Tárnava va a ser siempre un enamorado de la investigación, por eso uno se puede explicar cómo la XCH, siendo la pionera de las estaciones de radio aquí, no va a tener el desarrollo comercial que llegan a tener las demás estaciones que van a surgir, sobre todo a partir de 1930 con el surgimiento de la XEW en la Ciudad de México. Entonces, eso nos habla mucho del perfil de un Constantino de Tárnava preocupado más por este desarrollo y en una labor de esa constancia y de ese perfil, y cómo la radio va a partir de 1930 con el surgimiento de la XEW a tomar un carisma diferente, ya más comercial. Empiezan a ver los programas de patrocinio, empiezan a ver los programas musicales y empieza ya también la radio a ser un agente informativo. Todo eso, y Tárnava va a seguir como el pionero, como el visionario, como el agente de cambio en su momento. Entonces, teniendo todo este preámbulo, yo los voy a invitar a ustedes para que por favor nos acompañen a escuchar a estas voces, a estos personajes panelistas que han dado su vida en aras de mantener con una presencia y una dignidad a la radio, una radio que nos ha representado por siempre. Después de esta introducción que hemos hecho, de este recorrido de los 100 años de la radio en Nuevo León con la obra de Constantino de Tárnava, me voy a permitir presentarles a nuestro primer panelista, lo cual me honra mucho su presencia. Él es el licenciado Héctor Humberto Covarrubias y Quiroga, es locutor, cronista deportivo, director del programa radiofónico Café Político, entre otros más, y es presidente de la Asociación Nacional de Locutores, Delegación Nuevo León, y coordinador de la región norte. Él, por si fuera poco esta parte de su labor y de su trascendencia, es hijo de un referente de la radio, no solo de Nuevo León, sino de todo México, del legendario actor y locutor Mario Fernández, reconocido internacionalmente en el mundo de las radionovelas por su personaje, El Ojo de Vidrio. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Dinora, qué gusto saludarla. Maestro, para iniciar yo quisiera que nos compartiera un poco de cómo ve estos primeros 100 años de la radio en México. Al ser hijo de una leyenda de la locución en el área de las radionovelas, todavía nos es más interesante ver qué significado y trascendencia le tiene este género a la radio. Bueno, sin duda el tema de las radionovelas es algo fundamental en el nacimiento y crecimiento de la radio. Porque personajes como don Rosendo Ocañas, conocido como el Bate Ocañas, como don Humberto Calderón en la FB, Rosendo Ocañas en la XT, el Bate Calderón en la FB, a quien no tuve el gusto de conocer a don Humberto Calderón, pero era un tipo de las características de don Rosendo Ocañas, al cual sí tuve el gusto de conocer siendo yo muy niño, porque iba yo a ver cómo se grababan las radionovelas. Bueno, es un decir eso de que iba a ver cómo se grababan. Yo acompañaba a mi papá y no sabía qué iba a pasar. De repente grababa algo como que también escribía el de Montemorelos, Nuevo León, don Rosendo Cañas, que se llama Cholita y don Albino, que era una comedia radiofónica muy, muy interesante, en verso además, Dinora, en verso. Entonces, los que de repente tratamos de escribir algo nos damos cuenta de lo complicado que es escribir en verso. Bueno, pues cada capítulo era todo en verso, una rima rústica si usted quiere, pero rima al fin y al cabo.
La que hacía el personaje de Cholita era la señora Aurora Elizondo, pareja muchos años de papá, también en El Ojo de Vidrio. Y por supuesto don Albino era Mario Fernández, que hacía ese borrachito, porque era un borrachito que permanentemente andaba con traguitos de más. Y doña Cholita, bueno, la señora Cholita era Aurora Elizondo, que repito, era una extraordinaria actriz además. Ser actor es complejo, ser actor es muy complejo, ser locutor es complejo, ser actor es complejo. Sin embargo, ellos actuaban en radio. Es tan importante y tan trascendente el tema del Ojo de Vidrio, Dinora, gentiles amigos, que estando hace algunos años en Perú representando a México en un evento donde fuimos a dar unas pláticas a algunas universidades y facultades de ciencias de la comunicación, especialmente en Perú y en Huancayo también, no pude evitar ir al mercadito, al clásico baño de pueblo, pero además acercarnos con la gente. Y viendo lo que existía ahí en el mercadito, me acerqué obviamente a donde había discos y cassettes y ese tipo de cosas. Y al platicar con las personas que estaban ahí, el encargado, la encargada era una señora. Le digo, oiga señora, ¿tiene algo de no sé qué? Algo pregunté, un disco, un acetato. Me dijo, oiga, ¿usted no es de aquí de Perú? Le dije, no, es de México. Así es, pero es de Monterrey, me dijo. Dije, ¿y cómo sabe usted tanto? Dijo, por cómo habla. Mira qué curioso. Dijo, usted es de la tierra de Porfirio Cadena. Fíjese nada más en Perú, por lo que decía usted hace rato. El referente, saben de Porfirio Cadena y saben del Cerro de la Silla. Qué interesante que esa novela haya llegado a trascender tanto como para llegar a esos niveles de audiencia en lugares que realmente uno no termina de imaginar. Pero yo creo que hay que destacar, porque hablamos de Porfirio Cadena y con todo respeto, pues es mi padre, ¿verdad? Mario Fernández, su nombre artístico, Humberto Covarrubias Ortiz, su nombre de pila. Pero hay que destacar también a los escritores, y aquí tenemos que subrayar y con mayúsculas poner el nombre del Bate, don Rosendo Cañas. Bate por poeta, Bate por un hombre de letras que dedicó ese talento a hacer muchas novelas, no solamente El Ojo de Vidrio, sino muchas novelas que se quedaron en la mente de la que hizo Agapito Treviño Caballo Blanco, por ejemplo, por poner, esa la hizo otro maestro locutor, Juan Cejudo, era el personaje de Agapito Treviño Caballo Blanco. No alcancé yo a escucharla, pero me platicaba mi papá. Es decir, creo que las actuaciones, luego vinieron a hacer una novela histórica, en donde papá creo que hacía a Venustiano Carranza, donde participaba don Ricardo Mondragón, esposo, segundo esposo, por cierto, de la diva, de la gran actriz doña María Teresa Montoya. Y una anécdota, ¿la puedo platicar? Claro, desde luego, maestro. Les platicamos una anécdota. Cuando estaban grabando, el señor, papá bromeaba mucho, mientras entre corte y corte bromeaba mucho. Y entonces, de pronto, don Ricardo Montalbán, un hombre muy serio, muy adusto, dijo, no puedo seguir con aficionados haciendo este trabajo. Habló con doña María Teresa Montoya, la convenció de que siguiera, terminaron la novela y al final don Ricardo Montalbán reconoce la categoría de Mario Fernández y doña María Teresa Montoya le regala a papá una foto que por ahí conservamos mis hermanos y yo, que dice, para el de la voz magnífica, Mario Fernández, y firma María Teresa Montoya. Quiero decir con esto que en República Dominicana, siguiendo con América del Sur, hace algunos años nosotros planteamos en Veracruz primero la necesidad de que se creara la Asociación Hispanoamericana de Locutores.
Lo refrendamos, esa ponencia la refrendó Nuevo León, México, en Dominicana, y en ese congreso sacamos adelante la aceptación de parte de la comunidad locutoril a nivel Hispanoamérica. Así que ahora tenemos Federación Hispanoamericana de Locutores también, de la cual me honro en ser parte muy importante. Digo muy importante porque todos, usted y yo, somos parte de esta Federación Hispanoamericana, que actualmente preside mi compañera maestra y amiga, la maestra Rosalía Boaún Sánchez, nuestra presidenta nacional. Excelente, maestro. Pues no cabe duda, como lo dijimos al principio, las radionovelas mexicanas son un agente cultural importantísimo, ¿no?, para afianzar precisamente todas estas perfiles de lo que somos realmente los mexicanos, los nuevoleoneses. Y para mí me llama mucho la atención, maestro, saber, usted naciendo con una trayectoria tan importante como la de su padre, el impacto debió haber sido grandísimo de esas imágenes de niño que nos nombraba. Sin embargo, usted toma más un camino a la locución más de índole deportiva, la cuestión del café político, la crítica política, y a mí me gustaría también que nos pudiera comentar ese aspecto de la radio, ¿no?, de cómo sirve para concientizar, para de alguna forma u otra formar criterios. Entonces nazco a la radio de manera fortuita, yendo por mi padre para ir a comer algo al restaurancito que estaba ahí a la vuelta cuando todavía no existía la Macroplaza. Estoy hablando de los 70s, principios de los 70s. Dirigía la estación, la JM, XCJM, que era Radio Moderna entonces, el maestro Juan Peña, papá de mi amigo Adrián René Peña Herrera, Adrián Peña. Entonces el maestro Juan Peña, llegué yo por mi padre, subí la escalina, más bien subí el elevador que daba justamente a la cabina, que ya no existe por supuesto, de la XCJM, que luego se convierte en Radio Fantasía. Y al llegar me escucha hablar y dice: usted tiene que ser locutor. Le digo: no, yo voy a ser abogado, estoy en la prepa, pero voy a ser abogado. Dijo: será usted lo que usted quiera académicamente, pero usted va a ser locutor. Me dijo Juan Peña, el maestro Juan Peña. Y entonces, bueno, me dijo: ¿qué viene a hacer acá? Vengo a buscar a mi papá. ¿De quién es hijo? De fulano de tal. Ah, pues con razón, me dice. Pase a grabar esto, por favor. Me metió a la cabina de grabaciones, ahí grabé una publicidad, no sé ni qué. Dije: bueno, pero háblenle a Pablo Carranza o alguna cosa así. No. Entré yo a grabar eso, le gustó al maestro y me quedé. Me dijo: venga mañana a las 6 de la mañana. Le digo: oiga, yo tengo clases en la noche y además era profesor entonces. Dijo: venga a grabar, venga a decir la hora y la temperatura. Y estaba en la mañana quien luego se convierte en mi hermano, mi compadre del alma, Edmundo Lascano, y era un loco, porque entonces en esa estación por lo menos anunciábamos y operábamos, es decir, eras operador y eras locutor. Y entonces fíjense lo que hacíamos: poníamos el disco, porque era de poner discos, era tornamesas y era cartucheras, no, ahora están sumamente avanzados, ya utilizan otro tipo de herramientas tecnológicas. Entonces había que poner el disco, medirlo para que entrara la canción justo donde iba a empezar el tema musical. Y bueno, veía yo operar a mi compadre Lascano y decía: no, yo eso no lo puedo hacer, ni volviendo a nacer lo puedo hacer. No, pues sí aprendí a hacerlo, porque a la semana de estar yendo a decir las 6 de la mañana, 25 minutos, la temperatura 26 grados, a la semana anuncia su retiro el compañero Ramiro Ramos Reyes, otro queridísimo amigo además, otro querido compañero, hermano de Pepe León, mi compadre, y de Parras de la Fuente, Coahuila, ambos.
locutores muy buenos de Parras de la Fuente, locutores muy buenos de Coahuila en general. Y bueno, entonces me dice el maestro Juan Peña, ya tengo su turno. ¿Cómo que ya tiene mi turno? Pues yo estoy estudiando y necesito seguir estudiando. Y gracias a Dios terminé mi carrera. Estudié en la prepa nocturna, aquí en la prepa 3. Dicen en mi pueblo nocturna de noche, por aquello de que alguien pueda equivocarse, ¿verdad? Y entonces estudié en la prepa 3 nocturna para trabajadores, y entonces durante el día hacía mis turnos de cabina, daba clases, etcétera. Pero en ese rango de historias del inicio, pues se lo debo al maestro Peña. Luego esa estación cambia de nombre muchas veces hasta llegar a ser Radio Fantasía, y ahí fue la locura. Ahí surge el Happy Man, que es el personaje que yo, no personaje, es mi como seudónimo, ¿no? Héctor Humberto Covarrubias y Quiroga es el Happy Man. Me encuentro a compañeros y amigos de muchos años como a Jorge Ruiz, Rommel, el perro Rommel que anda por aquí de repente y me dice Happy Man, Juan Pestañas, toda esa gente de la época de Lázaro Salazar, esa gente que formó parte de nuestro crecimiento personal, de nuestra vida. Entonces mi compadre Pepe León, ya dirigiendo la estación, crea Radio Fantasía, surge Radio Fantasía. Ramiro Garza, por supuesto, me lleva al XCT, siendo yo una voz muy joven. Yo creo que andaba por los 20 años, 19 años, 20 años. Me lleva al XCT de Monterrey. Le decía, Ramiro, pero yo qué voy a hacer al XCT. Estaba Juan Cejudo, estaba Honorato Gutiérrez, estaba Mario Fernández, estaba Ávila Rubí, puras voces de señores. Le digo, es que tú eres voz de la XCT. Entonces voy al XCT y hago un programa que se llamó Buenos Días, Buena Suerte, uno de los primeros programas matutinos con formato, con producción. Y afortunadamente fue todo un éxito, me quedé con Buenos Días, Buena Suerte. La XCT y la JM pasan a Paricutín y 2 de abril cuando las compra entonces Organización Estrellas de Oro, ahora Multimedios. Y nos venimos todos en bloque, locutores, operadores y directores y demás. Nos venimos a Organización Estrellas de Oro, repito, ahora Multimedios Estrellas de Oro. Eso fue un tránsito muy interesante porque cuando llegamos a Estrellas de Oro, bueno, yo empecé a hacer todo, como decía usted, hacía deportes, hacía música, entrevistas. Lo mío era un poco o tal vez un mucho hacer entrevistas. Entrevistaba a muchos artistas, sobre todo artistas. Luego ya de ese tránsito de artistas a políticos, como que no fue mucho problema. Muy bien, pues podríamos extendernos todavía mucho más por toda la trayectoria y todo lo que le ha tocado vivir, pero yo quisiera, ya para despedir esta parte, quisiera conocer su perspectiva de lo que viene para la radio, teniendo en cuenta todas estas nuevas modalidades del internet, de la radio en internet. O sea, si bien es cierto la radio ha sobrevivido a la televisión y en fin a muchos medios, pues sigue latente y sigue, yo siento particularmente que más viva que nunca. ¿Usted cómo la ve? ¿Cómo la ve en un futuro? Dinora, gentiles amigos y amigas y amigos, primero las damas. Decía yo, y fue un pronunciamiento que hicimos en Dominicana precisamente, que debíamos de pronunciarnos por una radio que divierta y que entretenga, pero al mismo tiempo que instruya y que construya. Estamos hablando de 100 años de la radio, 100 años, es mucho tiempo. Y la radio nace para divertir, nace para entretener. La idea de Constantino de Tárnava con la musiquita aquella, con los temas poéticos y demás, era un poco cultural también, ¿no cree usted? En el fondo, según lo que he leído del ingeniero Constantino de Tárnava, también había un poco del tema cultural, pero en principio era divertir y entretener. Entonces yo digo, los locutores de México y de América Latina nos pronunciamos por una radio que divierta y que entretenga, pero al mismo tiempo que instruya y que construya. No podemos perder de vista eso. ¿Qué futuro le veo a la radio? Un futuro muy difícil.
Es decir, en este preciso momento todos tenemos que hacer algo, todos. Y los primeros que tenemos que hacer algo somos los locutores, los que quedamos. Para empezar, cancelaron el certificado de locutor. Ya para ser locutor ya no se necesita tener un certificado de locutor. Mal, un primer mal paso. Segundo, cualquiera puede acceder a los medios de comunicación. Cualquiera. Con todo respeto, hay jóvenes muy talentosos, pero también hay jóvenes que no saben lo que están diciendo. Y no necesariamente jóvenes, algunos ya no tan jóvenes. ¿Cuál es el estatus actual de la radio? Pregunta Dinora, y pregunta bien. Decía yo hace un ratito platicando con mi hijo, con el jefe, le decía que para poder aliviarnos de algo, primero tenemos que saber de qué estamos enfermos, ¿no? Pero para eso necesitamos un diagnóstico. Y el diagnóstico no nos lo van a hacer mientras no reconozcamos que estamos enfermos. Entonces de la radio seguimos diciendo, no, pero está más viva que nunca, como usted dice, y dice bien, muy bonito y muy emblemático. Y además es un eslogan casi que hemos tomado los locutores porque no queremos que se nos vaya la radio. Pero la verdad es que la radio está enferma. Entonces hay que revisar qué está pasando. Y está pasando así de rompe y rasga, podemos decir, que está pasando que se acabaron las radionovelas, se acabaron las transmisiones, ya no hay eventos especiales y para colmo la pandemia. El punto es que la radio está enferma. Si no reconocemos que la radio está enferma, no la vamos a aliviar nunca, porque no va a haber diagnóstico. Y si no hay diagnóstico, no hay medicina. Y si no hay medicina, no se cura. Ya no hay trabajo para los locutores. Y lo fácil es decir, no, los empresarios que nos den chamba a los locutores porque necesitamos trabajar y ganar dinero, etcétera. A ver, ¿y luego? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo le hacen los dueños de las empresas para pagar si no tienen ingresos porque no hay ventas? Y si no se vende la publicidad que antes se vendía, pues ¿cómo quieren que le hagan? Entonces nos metemos en ese círculo vicioso y los señores concesionarios argumentan, no tengo ingresos. Los operadores dicen, pues yo me tengo que quedar. Entonces, ¿qué tenemos que regresar? A lo mejor un poco para empezar a hacer el diagnóstico, que regrese el locutor operador por lo pronto. Pero entonces vamos a desplazar a nuestros compañeros operadores. Otra vez entramos en el mismo círculo vicioso. El locutor, para mí, en este momento, Dinora, el locutor tiene que convertirse en un auténtico productor con las características actuales. Lo que hicimos nosotros, eso ya quedó en la historia. Lo que hizo el maestro Juan Peña, lo que hizo Adrián, lo que hizo Héctor Humberto, lo que hizo Mario Fernández, ya quedó en la historia. Es un buen recuerdo, muy buen recuerdo. Lo que hizo Constantino de Tárnava incluso, es un buen recuerdo. Lo que hizo Juan Cejudo y Honorato Gutiérrez, lo que hizo Héctor Martínez Cavazos y Mario Agredano Brambila, lo que hicieron tantas voces, Chabelo Jiménez, René Hinojosa Garza, tanta gente tan importante que forma parte ya de nuestra historia, una historia muy rica, una historia de una radio fundamental, de una radio emblemática, podemos decir, pero que ya es historia. Hay que actualizarnos. Tengo una frase con la que me gustaría, si usted me lo permite, y nuestros amigos radioescuchas, cerrar, porque es una frase que me encantó, del maestro Ramiro Garza, uno de mis primeros directores. Dice Ramiro Garza, y la traigo escrita para que no falle: hay una clara diferencia entre un excelente lector de radio y un buen locutor profesional. Basta que al lector excelente se le caiga el papelito del texto que está leyendo para que titubee y hasta haga el ridículo. El buen locutor improvisa, recrea lo que estaba diciendo, busca la forma de salir dignamente del apuro y agrega con consejo: no olvides ejercitar la improvisación lógica y coherente. Leer bien no es suficiente. Palabras del maestro Ramiro Garza. Excelente.
Excelente remate. Gracias, Dinora. Gracias a usted, maestro. Ahora para mí estoy realmente conmovida porque estoy al lado de un ícono de la radio en Nuevo León. Sus más de 6 décadas así lo atestiguan. Él es don Ramón López Morán, quien tiene su inicio en la ciudad de Saltillo. Estuvo 10 años en la XEDE como locutor comercial, igualmente redactor de noticias y labores de discotecario. En 1969 llegó a la organización Estrellas de Oro, ahora Multimedios, como redactor de noticias, pero al poco tiempo se convirtió en su voz noticiarista. También ocupó la jefatura de información y redacción hasta su jubilación en el año 2008. Durante 25 años alternó su labor en la XCT como locutor de cabina y producción de programas, hasta hace 2 años cuando se hizo un cambio de programación. Actualmente funge como colaborador en la radio en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es poseedor de la medalla Carlos Pirken, que le fue otorgada por la Asociación de Locutores Delegación Nuevo León cuando cumplió 50 años en la radio. En junio de 2019 recibió un reconocimiento de la Universidad Autónoma de Nuevo León como personaje de la cultura popular por su programa Qué bonita es mi tierra. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Maestro, yo quisiera aprovechar que está usted aquí. En estos 100 años de la radio, usted ha estado 6 décadas en ella participando. Quisiera que más que tomarnos de la mano, nos tomara usted con su palabra y nos trasladara a esos orígenes que usted tuvo como programador, como locutor de estos programas musicales que realmente se convirtieron en agentes culturales, porque no era el poner una canción tras otra, sino dar todo un ropaje y un contexto muy importante que hacía que las personas buscaran escuchar la radio, se sentaran con atención, imaginaran y se dejaran llevar por su voz. Sí, sobre todo documentarse uno bien de lo que programaba uno. Yo recuerdo que había gente que me decía cuando me encontraba en la calle: cuando usted va a entrar, ya sabemos qué tipo de música va a poner, ¿verdad? Entonces, naturalmente que uno trataba de prepararse lo mejor posible para que de esta manera tuviera el auditorio, ¿verdad? Yo me inicié muy pequeño en la radio. Los contactos primeros fueron en un programa infantil que se llamaba El Club de los Madrugadores, donde yo cantaba. Y allí me nació el interés por la radio. Luego ya me pegué ayudando al locutor en turno, de tal manera que a los 14 años tuve la primera oportunidad de hablar ante un micrófono. Pero yo cuento mi trayectoria a partir de cuando recibí la licencia de locutor. A partir de allí fue cuando yo me hice al pie del cañón, como se dice. No había escuelas de la comunicación. Yo no tengo carrera universitaria. Yo me inicié así y luego naturalmente pues no me olvidé de irme documentando, de irme preparando cada día mejor a través de las posibilidades que había hasta llegar hasta este momento actual, 63 años en la radio. ¿Bien? Yo no me considero un locutor con una brillante trayectoria. Yo me considero una persona que he hecho una labor sencilla y eso me ha dado muchas satisfacciones. Me tocó recibir a los primeros comunicólogos que egresaron de la Escuela de Comunicación de la universidad. Tomo esto porque
padezco una alergia y por eso cada rato estoy con el pañuelito, ¿verdad? Y entonces lo primero que me di cuenta fue que en esa época de los primeros comunicadores, llegaban pero con mucho, no con práctica, pero a poco tiempo, con lo que traían de la universidad y un poquito de práctica, lograron sobresalir y proyectarse algunas, como una María Julia Lafuente o como varias que han trascendido en la carrera de la comunicación. Ahorita que escuchaba al licenciado, tiene mucha razón. En cierto momento uno busca permanecer en la radio a como dé lugar porque le gusta a uno. Y el ser locutor solamente como que ya es difícil encontrar. Entonces se va uno también a la producción. Y yo mis programas que hice en la XT durante mucho tiempo y que ahora hago en la estación de la universidad, es producción y conducción. Y además la música. Cuando yo quedo fuera de la programación de la Fe Grande hace 2 años, acudí a la universidad, a la estación de radio, con un proyecto. Ese proyecto era precisamente en base a eso. Yo llevaba el proyecto de incluso hasta musicalizar, o sea, todo lo que es la producción. Y me lo aceptaron. Hice 2 programas el año pasado, pero luego vino la pandemia. Y ahora estoy ya casi por regresar a la estación de radio de la universidad. Yo soy un gran amante de la radio, de la música y de la poesía, porque la radio antigua, los que nos dejaron, realmente nos dejaron una radio de cultura, de respeto al auditorio, de muchas cosas muy buenas, que yo les digo, por ejemplo, a algunos muchachos cuando han llegado, les digo, hay 2 cosas que a nosotros nos dieron, los que nos dejaron la radio. Una, la importancia de tener un micrófono en la radio, digo en la mano. Es una gran responsabilidad tener un micrófono en la radio. Y la otra, el respeto que merece el auditorio. Y eso no debe perderse nunca. Y les digo a nosotros, los que ya tenemos tiempo, nos toca esa gran responsabilidad de que no se pierda. Maestro, lo escuchaba con gran atención lo que decía, y su sencillez, es decir, es la misma sencillez que tienen las grandes construcciones. Los cimientos no los vemos la arquitectura y lo vistoso, sin embargo lo que sostiene a un medio como la radio es precisamente las personas con el espíritu que usted tiene, con esa sencillez, pero con esa constancia, y que ahorita que lo escuchaba de toda su trayectoria en la radio comercial, y que luego tuviera esa sencillez de acercarse a una institución tan noble como la Universidad Autónoma de Nuevo León, siento que es una confirmación de su perfil, porque realmente yo pienso y siento que la radio es un agente totalmente cultural, de difusión cultural, que forma, que crea, que engrandece al espíritu del ser humano. Por eso su labor a mí me parece realmente importante y trascendental para esta radio. Sé que también a usted ha guardado un perfil en el área de noticias, maestro. Yo quisiera saber qué le significa la labor de los noticieros en la radio actualmente, la que usted vivió y actualmente.
Usted se refiere a qué comparación hay entre... Bueno, realmente, pues yo comencé en noticias. Había muy pocos medios a la mano. Y ahora, con la tecnología tan avanzada, se tiene una maravillosa maravilla. Se puede hacer con la radio y la televisión, se pueden hacer maravillas. Y antes no contábamos con eso. Antes no. Pero sí trataba uno de ser lo más responsable posible ante el manejo de la información. ¿No? Tener mucho cuidado. El señor González aquí, o los señores González aquí en Monterrey eran muy cuidadosos. Son cuidadosos, el señor Francisco, del manejo de la información. Y entonces, pues nosotros nos ajustamos a todo eso, tener mucho cuidado lo que se dice, lo que hablaba ahorita el compañero acerca de cómo se han perdido muchas cosas a través de cuando quitan el examen de locutor. Porque hay un reglamento, hay una ley, pero con esto se perdió mucho. Mucho se perdió. Y los que estamos o seguimos en el medio, tratamos hasta donde se pueda de inculcar en la gente joven partes de ese reglamento. Mira, esto es lo que dice el reglamento acerca de esto, cuidado con esta información. Así es, maestro. Definitivamente, escuchando, viviendo su trayectoria, que todavía después de 6 décadas haya tenido la voluntad y la sencillez de ir a buscar una siguiente oportunidad en la radio, eso me lleva a hacerle esta última pregunta. Entonces, ¿qué futuro usted está viendo a la radio en los siguientes 100 años? Ya estos 100 años, con todos los aciertos y desaciertos lo hicimos, pero veo que sigue usted en la convicción de creer en la radio, si no, no me explicaría esta etapa reciente de su desarrollo profesional. Sí, yo de la radio espero mucho. Van cambiando los tiempos y todo eso, pero la radio se va desarrollando de acuerdo con la tecnología. Y la tecnología avanza pues a pasos agigantados. Yo les digo a los jóvenes, les digo, en los últimos 50 años, la radio ha tenido un avance pero tremendo. Se queda uno maravillado. Y si así ha sucedido en los últimos 50 años, en los próximos 50 o 100 va a ser. Tal vez a lo mejor, a veces pienso, a lo mejor ya no nos vamos a estar transmitiendo en la Tierra, sino en Marte o desde Marte o desde alguna parte así muy lejana con los avances que se están teniendo acerca de la radio. Entonces yo soy de las personas que abrigo un gran futuro para la radio y que no va a morir, se va a ir acondicionando a los tiempos y dentro de 50 años o 100 años vamos a recordar la radio que estamos viviendo ahorita, que de por sí ya tiene un avance tremendo. Muchísimas gracias, maestro, por su participación. Gracias. Continuando con este panel sobre los 100 años de la radio en México, nos acompaña Adrián René Peña Herrera, mejor conocido por muchos como Adrián Peña. Él tiene más de 40 años en la industria de la radio y la televisión. Se ha desempeñado como conductor de televisión y locutor.
director artístico de Exa FM y FM Estéreo Rey, coordinador de Radio Monterrey, Noreste de la República y Chihuahua en Multimedios, director de programación y contenidos de Mega Radio Chihuahua. Actualmente es asesor de comunicación social dentro del Comité Directivo Municipal de la CNOP en Monterrey. Él también va a ser, y lo vamos a desarrollar, un referente del rock en toda esta región, no solo en Nuevo León, ¿verdad? Entonces, así es. Bienvenido. Dinora, muchas gracias, Dinora, y a todo el equipo. El rock en inglés, el rock en español, el rock and roll en general, la música pop, la música grupera, la música también en español, con todo gusto. He estado en muchas partes de la República y en muchos formatos. Crecí en una estación de radio en Nuevo Laredo, con mi padre, con mis tíos, en la XCGNK, que existe todavía. En aquel tiempo era Radio Ritmo y bueno, ahí empecé con el movimiento del rock and roll, esa generación sesentera, ¿no? Cuando pues llegaron los Beatles, los Rolling Stones, los covers de el rock and roll en español, César Costa, Enrique Guzmán, Angélica María, Alberto Vázquez. Bueno, crecí con ese movimiento y por eso me gusta el gran ritmo, como dice Polo Álvarez. Exactamente. Entonces, a mí me gustaría también que nos compartieras un poco esa radio que por figura paterna te toca percibir desde una primera posición, pero ¿cuándo a ti tú descubriste que la radio te fue un motivante aspiracional para desarrollarte en esto? Desde muy pequeño, desde los 4 años, desde que me ponían como DJ en la casa a seleccionar los discos, ¿no? Que estaba junto a la casa, a la estación de radio y lógicamente pues de repente llegábamos a la cabina, extraíamos algunos sencillos y empezábamos a tocar y me ponían a mí como tipo DJ, ¿no? Mientras estaban los amigos de mis papás, la familia en general, y yo me ponía en un tocadiscos a generar la música, ¿no? Ahí fui descubriendo los diferentes ritmos de la música y como ciudad fronteriza la influencia de la música en inglés, ¿no? Pegado a Texas, a San Antonio, Laredo, Texas, Houston, Austin, toda esa parte de ahí, mucha influencia de radio americana, televisión americana, y por eso fue el motivo de mi interés por la música y la radio en especial. Una radio dinámica, una radio moderna que estaba cambiando, nuevos formatos, nuevo tipo de locución, de producción, la programación en general, la música, ¿no? Como se movía muy rápido, ¿no? Exacto. Se movía muy rápido. Y tenía hermanos mayores que también les gustaba mucho la música, lógicamente mis padres y la familia, tanto de los Peña como los Herrera, siempre inclinados por la música y de esa forma me fui adentrando en la industria de la radio, ¿no? Después ya haciéndolo profesionalmente, primero por gusto, por hobby y después ya profesionalmente, ¿no? Estudiando también, estando junto a grandes locutores, maestros, aprendiendo y uno nunca acaba de aprender hasta el momento, ¿no? Así es. Sí, pues siendo la música definitivamente un agente cultural importante en nuestra sociedad, a mí me llama mucho la atención cómo lograste tomar el reto de innovar un poco en este desarrollo. Pues veníamos de una radio, de los programas musicales, de las grandes bandas, de los grandes intérpretes, vernáculas y todo eso, y luego pues aparece un joven en la escena y amplía este aspecto cultural con esta música, ¿verdad? Del rock, de todo esto. Y para mí me es importante también ver cómo en ese desarrollo de tu trayectoria empiezas también en mucho a fortalecer la frecuencia modulada en la radio, ¿verdad? Porque veníamos en un área de confort de la amplitud modulada y luego pues mucho de tu labor se proyecta en engrandecer estas estaciones de radio en la frecuencia modulada. Sí, tocas un tema y un punto muy importante para la industria de la radio, porque la tecnología tuvo mucho que ver, ¿no? El avance de la tecnología
tanto las bandas, los cuadrantes, el audio, la producción, cómo fue evolucionando todo a lo digital, a lo que tenemos hoy por hoy. Me tocó todo ese proceso análogo, digital, los satélites, los videos, los formatos diferentes, ¿no? Explorar, experimentar nuevas corrientes musicales, proponer incluso. Y eso es algo muy interesante, ya que la tecnología siempre ha estado del lado bueno de la industria, y hay que aprovecharla. Y yo creo que en ese trance yo supe aprovechar mucho con mis compañeros, con mis productores, con más locutores, con más directivos, esa parte tecnológica que nos llevó a la evolución actual. Excelente. Y entonces yo quisiera, por último, quisiera preguntarte a ti, después de haber vivido, innovado, tomado estos retos y tu labor para ellos, ¿qué futuro le ves? Primero, ¿le ves futuro a la radio y cómo sientes que está enfrentando todas estas? Sorteó la televisión, está sorteando ahora el internet, con redes sociales y todo eso, ¿verdad? ¿no? Toda esta nueva gama de comunicación que nos tiene todavía sorprendidos, que no terminamos ni siquiera de conocer. Pero No, y lo que le sigue, falta. ¿verdad? Exacto, Y pero lo la que le radio falta. sigue. Entonces me interesaría mucho conocer. La radio es cálida, es acompañante, es comunicación muy humana, el talento es muy importante, los contenidos también, y van de la mano de todo lo que tecnológicamente está sucediendo con todas las plataformas. No te distrae, te acompaña en tu auto, que es una parte muy interesante hoy por hoy de la radio, que te acompañe en tu auto, los servicios informativos, ahora con las elecciones, pues cómo están las tendencias, las corrientes políticas, no nada más musical, sino también nos enfrentamos a otros formatos que son muy interesantes y que aportan a la comunidad un servicio social. No nada más entretenimiento, sino también en lo informativo y en la parte social, en general cívica para el ciudadano. Eso es muy interesante y va de la mano con toda la tecnología actual. Hay que adecuarnos, hay que ser empáticos con todas estas plataformas y combinar ese talento, ese contenido, explorarlo y también monetizarlo, por supuesto. De eso se trata la radio comercial. La radio pública también tiene algo muy, muy particular, muy enfocado a ese servicio hoy, por la pandemia y todo lo que ya sabemos que hemos pasado en estos meses. Pues la educación que se dio a través de los canales de televisión, la información veraz, oportuna sobre la enfermedad del COVID-19 y otras cosas más nuevas que van saliendo poco a poco. Estos avances médicos y a través de la comunicación de la radio y la televisión, tanto comercial como pública, es sumamente importante hablando como sociedad. Exacto, sí, yo siento que la radio es como si la obligáramos a que se estuviera inventando cada cierto tiempo, ¿no? Porque se inventa, se inventó, se reinventa y se niega a desaparecer y todos los nos días, sorprende, ¿verdad? todos los días es algo nuevo, o sea, nunca es igual, la radio nunca es igual, o sea, hoy a las 12 del día va a ser un caso, a las 4 de la tarde va a ser otro, a las 6 de la mañana, mañana temprano quizá haya noticias interesantes, no sé, un nuevo lanzamiento de un grupo musical, algún evento mundial, informar sobre alguna inundación, algún terremoto, algo por el estilo. Es muy dinámica, la radio es muy cálida, es muy humana y ese es el motivo por cual yo siempre he estado ahí. Y como parte de estos 100 años, no tengo 100 años en la radio, tengo 45, Exacto. pero he compartido con muchas generaciones pues experiencias muy, muy gratas. Así es, pues te agradecemos mucho tu participación en esto, no sé si quieras comentar algo más. No, que sigan escuchando radio, independientemente lo traes en el celular, ahí están las frecuencias, únicamente pon tus audífonos, escucha radio y comparte todos los contenidos también en las redes sociales y algunas cosas empatan bastante bien, ¿no? Ya hay
Facebook, Instagram, TikToks, historias y demás que hacemos desde un estudio de radio y o televisión. Y a seguir escuchando radio, que todavía nos falta mucho por hacer. Es correcto, coincido contigo. Gracias, Muchísimas Dinora. gracias. Pues bien, nuestro siguiente panelista, me voy a permitir presentarlo, es el señor Antonio Guerrero Hilton. Él llegó a la radio en 1977. Es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Incursionó en la radio comercial por medio de la estación RG 690, con música en inglés, y en la 91X Radio. También fungió como locutor a partir de 1979, radiooperador y director por más de 32 años. En cuanto a la radio universitaria, formó parte de Radio UDEM 90.5 de 2007 hasta el 2019. Actualmente, Antonio es locutor de Musistar, una estación de radio por internet. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, gracias por la invitación. Maestro, yo quisiera, en primer término, me parece muy interesante su desarrollo profesional, porque digamos que es la historia más reciente de la radio, el desarrollo que usted tiene, y ya inclusive con esta cuestión de la radio por internet, creo que nos va a dar mucho para desarrollar. Pero yo de partida quisiera saber de usted ¿cómo es que usted percibe la radio, qué lo motiva. Sí sé que es comunicólogo, pero específicamente, ¿qué le llama? ¿Qué le atrae de la radio, teniendo ya, digamos, que la diversidad de medios tan atrayentes para muchos? ¿A usted qué lo hace voltear a la radio? Yo creo que la radio, aparte de entretener, educar, informar, ser un producto social muy importante para nuestro país, creo que lo más motivante para mí es estar al aire. En los años que tengo de radio, a partir del 77, ya 44, 32 como director, nunca he dejado el aire. Creo que es una parte muy importante para poder tener contacto con el público y, por supuesto, tener una satisfacción muy personal, montarte sobre una introducción del disco. Hay mucho más atrás de la radio, pero de primera yo creo que eso es lo más importante, y tal vez erróneamente mucha gente piensa que la radio es el locutor, y hay mucha gente atrás, operadores que son muy importantes, departamento de ventas, promoción, directores artísticos o programadores. Hay mucho mundo. Exactamente, y precisamente en ese punto yo quisiera un poquito que nos hablara de esas entrañas, por nombrarlo de alguna manera, de la radio, ese mundo que luego nosotros de alguna forma lo percibimos sin darnos cuenta por la calidad de los productos que a través de las transmisiones nos llega, pero realmente hay mucha historia, hay mucha gente, hay muchos personajes que día a día trabajan para lograr que el medio continúe. Sí, son los héroes desconocidos. Déjeme platicarle, Dinora, que yo empecé prestando discos. Yo soy un asiduo comprador de discos y mi mundo empezó prestando discos a los programadores. Ahí me di cuenta que no era el locutor al que yo le iba a entregar el disco, sino a un director artístico, un programador que yo desconocía. Fue ahí como empezó mi visión de que era diferente la radio a como lo percibíamos nosotros. De niño tú pensabas que los locutores estaban adentro y que los ibas a ver entre los bulbos, pero poco a poco empecé como radiooperador. Yo estaba estudiando psicología en la Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Nuevo León, y cuando me invitan a trabajar en la radio, don Gustavo Agredano Brambila en la XCH, cambia mi perspectiva. Le digo a mis padres que quiero entrar a la radio, me dan el sí, cambio de carrera para entrar a comunicación y poco a poco me voy adentrando en este mundo. Cuando inicio como operador te das cuenta que es la parte más importante de la radio. Un operador bueno le da excelencia a la transmisión. Cuando el operador no es bueno o es flojo, entonces el locutor no luce. Ahí me di cuenta de esa gran oportunidad. Y luego fui conociendo programadores, la gente de promoción, la gente de ventas, muy importante, y me di cuenta que la industria de la radio era una máquina de hacer dinero. Dijo, oye, pues qué bien, qué bueno que soy parte de ello. Y luego cuando me tocó ser director de programación, pues vi otras cosas
muy diferentes. Uno pensaba que los locutores llevaban su bolsa con discos y tocaban lo que ellos querían, y me di cuenta que se diseñaba una programación por medio de una persona que era el director de programación. Toda una estrategia, o sea. Es una estrategia, es un equipo, es una familia. La radio es una familia, tenemos que verlo como una familia porque podemos discutir, podemos estar en contra de esto, a favor del otro, pero finalmente somos una familia que hace posible que la radio se desarrolle de una manera tan linda. Así es. Maestro, y en esa experiencia suya de una radio comercial, transitada, como dice usted, desde las entrañas mismas de la radio, y estar luego a emigrar a la radio cultural, a la radio, como lo marca su trayectoria del UDEM, ¿le ve características, intenciones, similitudes? La importancia de la radio universitaria, o el college radio, como le llaman los norteamericanos, es que es un laboratorio para los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación o cualquiera que sea esta o el nombre que sea en las universidades. Allí aprendí a tener contacto con los muchachos, a poder compartir mi experiencia como gente de radio, pero también aprender mucho de los muchachos. Ahí he conocido chicos que están trabajando ahorita en los medios, que pasaron por Radio UDEM, y es parecido, pero muy diferente el sentido. La radio comercial es una radio con un contenido diferente a la radio universitaria. Son diferentes programas, diferentes perfiles, programas de gobierno, programas de los muchachos, programas de asociaciones. O sea, hay que conjuntar todo eso y lo veo sí muy diferente a la radio comercial. Exacto, y el medio con una nobleza tal que tiene un público muy importante en ambos sectores, y me llama mucho la atención, aquí quisiera pegarlo también, como mucha gente ha vivido la inquietud de que con tanto de las redes sociales, la aparición del internet, era como que pues el asesino, ¿no?, por decirlo de alguna forma, todo esto de la radio. Y sin embargo, pues la radio sigue presente, la radio sigue todavía. Usted hoy es titular de un proyecto, se lleva la radio en internet, o sea, es diferente, es complementaria, es otra cosa. Al principio yo tenía mis dudas. Cuando Pablo y Paco Carranza me dijeron que podríamos hacer una estación de radio por internet, yo les dije que no me gustaría jugar a la radio. Acabamos de salir de 91X y entonces dije no. Pero en esa semana me puse a pensar, me puse a leer, me puse a ver, y reflexionando les dije vamos a darle, pero vamos a pensar en una radio por internet dirigida primariamente al mercado del área metropolitana. Si algún día llega a despegar esto, pues vamos a pelear contra la radio comercial de Nuevo León. Sí, vamos a llegar a todo el mundo, pero nuestra área primaria debe ser el área metropolitana, Monterrey y toda su metrópoli, ¿no? Nos pusimos de acuerdo y lo hicimos. Diferente, no, en el sentido estricto de la producción. Trabajábamos en un estudio, tenemos la música, tenemos contenidos, pero el sistema es diferente. Una radio tiene un transmisor, tiene una torre, tiene una antena. La radio por internet necesitamos un ingeniero en sistemas que nos vaya guiando y nos enseñe a aprender cosas diferentes. Tenemos un ingeniero en un ingeniero en sistemas, tenemos un asesor que está en Mérida, Yucatán, y la producción de radio sí es igual. Es una consola, son micrófonos, una computadora, ahora con el cambio de la tecnología, y hacemos y nos divertimos en la radio, sin comerciales. Muy bien, maestro. Y ya por último, yo quisiera que usted nos compartiera cómo ve lo que sigue para la radio. Llevamos 100 años, ¿cómo vería usted, si se atreve a decirnos, cómo ve la radio en los próximos 100 años? La radio ha cambiado a lo largo de esos 100 años. Desde el 9 de octubre de 1921, cuando inició como hombre orquesta don Constantino de Tárnava, con esa primera transmisión en Padre Mary Guerrero, ha ido transformándose. Llegaron los 20, llegó la primera estación en Norteamérica, en Pittsburgh, Pensilvania, llegó la XCW,
creció Monterrey, llegaron más estaciones de radio, unas se quedaron, otras se fueron, Radio Alameda, por ejemplo. Pero en esta época, en estos últimos 20 años, creo que los contenidos tienen mucho que desear. Los contenidos de la radio actual son diferentes a los que teníamos y aunque siguen entreteniendo, informando, tal vez ya no educando de cierta manera, sí cabe mencionar que si la radio no cambia, si esta tercera generación que está tomando las riendas no se ubica en que la radio es radio, que las herramientas tecnológicas son muy importantes, el internet, el TikTok, el Facebook, el Wikipedia, son muy importantes, pero la radio es radio. La radio no puede perder esa esencia que nos hace sentir y vibrar y que a muchos de nuestros abuelos y bisabuelos les dieron ese conocimiento a través de la radio. Es algo que se palpa, que se siente, que se tiene que disfrutar y realmente sí ha cambiado mucho. Si no hay cambio de contenidos, la radio por internet le vamos a dar un susto a la radio comercial. Yo espero que cambien, que reaccionen, que se den cuenta que conocer, entender, recrear y adaptar son partes muy importantes de la vida y sobre todo para la radio. Larga vida a la radio, espero. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por su participación. Gracias por la invitación. Pues bueno, amigos, esperamos que este panel de reflexión sobre la radio haya sido de su completo agrado. Como ustedes pudieron ver, la trayectoria y la presencia de nuestros invitados así lo dejan ver. Es para nosotros un compromiso importante que tenemos con el rescate de la historia, de la cultura, porque es lo que desarrollamos en el Centro de Información de Historia Regional. Muy agradecido nuevamente con el doctor Celso José Garza Acuña, secretario de Extensión y Cultura, por invitarnos a participar en esta escuela de verano. Muchísimas gracias y yo creo, como ya última reflexión compartida, es que la radio va a seguir, ha sobrevivido a tanto y va a seguir sobreviviendo porque es una cuestión que mientras continuemos en el sentimiento de poder apreciar las voces con ese enlace con los sentimientos, con la imaginación, va a seguir trascendiendo. Mientras nos siga escuchando, nos siga gustando, nos sigan hablando al oído. Muchas gracias.